Putin ahora propone estar dispuesto a que ambas partes intercambien algunas tierras. Esto, para ser sincero, por un lado, en la historia pasada, es algo que Rusia ha hecho a menudo. Entonces, esta vez, si el intercambio de tierras se hace bien, quizás sea una repetición del mar transmitido en toda la red. A solo un día del 15 de agosto, los líderes de Estados Unidos y Rusia se reunirán en Alaska. Aún queda un día completo. Con la cercanía del tiempo, las partes están cada vez más ansiosas. En los próximos minutos, voy a hablarles sobre lo que podría suceder mañana, cuáles podrían ser las dificultades, y luego, las negociaciones entre los líderes de Estados Unidos y Rusia, desde una perspectiva a largo plazo. ¿Qué significan el corto, el medio y el largo plazo? Primero me gustaría hacer una breve cita. Hace unos días, tengo un comentario extenso en mi programa de audio sobre la cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Rusia. Creo que hay tres dimensiones. Una es a corto plazo, otra a medio plazo. Desde la perspectiva a corto plazo, es mañana. ¿Qué pasará durante todo el día de mañana? Principalmente, se hablará de cómo terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿cómo terminar la guerra entre Rusia y Ucrania? Algunas condiciones específicas para ello. Rusia tiene sus propias ideas, Estados Unidos tiene sus propias ideas. ¿Podrán ambas partes llegar a un acuerdo? Y detrás de esto, ambas partes también tienen a Ucrania y Europa. Más tarde les contaré. Ayer, Zelensky llegó a Berlín para mantener conversaciones con los líderes europeos. Y luego, Zelensky también tuvo una reunión con los líderes europeos, y al mismo tiempo con Trump, para presionar a Trump. Así que, en las últimas 24 horas, Trump también ha sentido cierta presión de verdad. Este es el primer aspecto. Mañana principalmente hablaremos de la estrategia, cómo poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese aspecto, francamente, hay muchas dificultades. Muchos expertos han estado hablando sobre este tema últimamente, pero este problema creo que es importante. Pero al mismo tiempo no es la esencia de la cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Rusia. Si lo vemos desde el principio fundamental, no es su verdadera esencia. El segundo punto es la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por supuesto, la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia es, por un lado, como la normalización de relaciones entre dos grandes potencias es algo inevitable. Al mismo tiempo, ningún país tiene el derecho de interferir. Por supuesto, todos ven esto con optimismo, pero el problema es que hay condiciones previas. Primero, la guerra entre Rusia y Ucrania debe desarrollarse según lo que Estados Unidos desea, o, para ser más preciso, como lo espera Donald Trump que suceda. Luego, después de eso, se podrá lograr la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, en ese proceso, ¿estaría dispuesto Putin a darle un poco de crédito a Trump? Eso es muy importante. Si Putin reconoce que la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia también implicará que pronto hablaré sobre un tercer aspecto. Entonces, la estrategia a corto plazo de mañana. En cuanto a cómo finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania, será relativamente más fácil de discutir. Si Putin y Trump no logran alcanzar un consenso estratégico a largo plazo en el segundo y tercer nivel, en la segunda y tercera dimensión, entonces mañana será completamente una negociación sobre cómo terminará la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia tiene tanto un aspecto de continuidad como de cambio. El aspecto de continuidad se refiere a si la guerra entre Rusia y Ucrania termina bien, y ambas partes logran un buen acuerdo, entonces la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia naturalmente mejorará. Si ambas partes no tienen visión estratégica, entonces, las negociaciones para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania serán bastante difíciles. Entonces Trump perderá prestigio, Putin perderá prestigio, y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no podrán normalizarse. Tercero, es que se trata de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Después de terminar, Trump y Putin son dos de los principales líderes del mundo actual, y la relación bilateral más importante, así que, en el futuro, ya sea para Europa, o para la relación transatlántica, o para el orden mundial, tendrá un impacto significativo, y sus efectos o consecuencias serán importantes en el futuro. Tomará varios años, incluso más de 10 años, y podría extenderse hasta la década de 2030 para mostrarse. Esto es precisamente lo que ahora debemos preocuparnos desde el nivel más profundo de la estrategia, y, para ser sincero, también es algo que afecta a los países, incluido China. Lo que Putin está proponiendo ahora, él le propuso en privado a Trump, ambos estarían dispuestos a intercambiar algunas tierras. Francamente, esto en el pasado, en la historia, ha sido algo que Rusia hacía con frecuencia, y entonces, esta vez, si el intercambio de tierras se realiza bien, quizás sea una repetición en la historia, pero el problema es, ¿qué tierras intercambiar? No vamos a hablar de preocupaciones, al menos en cuanto a lo que más nos preocupa y alerta. Por supuesto,
Decir esto ahora puede parecer un poco lejano, entonces, ¿qué sería la estrategia? La estrategia no es preocuparse por el mañana, no se trata de preocuparnos por la próxima semana, la estrategia se preocupa por 5, 10, 20 años, y por lo que sucederá dentro de 30 años, así que son 3 dimensiones. Por supuesto, la primera dimensión es la que más nos interesa desde el nivel estratégico mañana, así que son 3 dimensiones, hay una relación lógica interna entre ellas, una herencia continua. Bien, ahora en Alaska, 24 horas antes de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Para ser sincero, actualmente no tengo necesidad de hablar del tercer dimensión, porque el tercer dimensión depende de los 2 primeros dimensiones, paso a paso, círculos interconectados. Hoy vamos a hablar del primer dimensión, cómo terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, cómo terminar la guerra entre Rusia y Ucrania implica el segundo dimensión, que es si los líderes de Estados Unidos y Rusia reconocen que la normalización de nuestras relaciones tiene un significado estratégico. Si tiene un significado estratégico, entonces Trump también estaría dispuesto a hacer algunas concesiones, Putin también estaría dispuesto a aflojar un poco. De lo contrario, si no tiene visión estratégica, entonces ambas partes estarían en una lucha constante por cada pulgada. Sobre cómo terminar esta guerra entre Rusia y Ucrania, por ahora, en cuanto a esto, personalmente creo que ambas partes tienen una comprensión estratégica, tienen un consenso estratégico. De lo contrario, no habrían dejado de lado a Zelensky en Estados Unidos, dejando de lado a Europa, y luego, Rusia, francamente, también ha dejado de lado a algunos de sus otros aliados y no aliados. Reunión en solitario con Estados Unidos. Y entonces mañana, según lo que tengo hasta ahora, desde mi perspectiva personal actual, Putin está dispuesto a hacer algunas concesiones, por supuesto Trump también está dispuesto a hacer algunas concesiones. Las concesiones de Trump y las razones profundas detrás de todo esto, él espera mejorar las relaciones con Putin y formalmente normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por supuesto, si Trump ha considerado una tercera dimensión, es otro tema, pero al menos Trump espera poder lograr la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia antes de las elecciones de medio término del próximo año. A Putin por supuesto le viene como anillo al dedo. Putin está ansioso por mejorar las relaciones con Estados Unidos porque, para ser sincero, esta es también una de las principales motivaciones psicológicas y estratégicas detrás de su inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el odio que surge del amor no correspondido. Ya lo he mencionado antes, no me extenderé con acento agudo más. Entonces, ¿qué compromisos está dispuesto a hacer Putin? Ahora, Putin exige que las 4 regiones de Donbass o del este de Ucrania ya están en su poder, dámelas. Y además pide que Estados Unidos y la comunidad internacional reconozcan que también le doy algunas tierras. ¿Y cuáles serían? Kherson y otros lugares. Te doy las otras parcelas de tierra. Suena bastante bien, ¿verdad? Pero si lo piensas desde la perspectiva de Zelensky o de Ucrania, incluso desde la perspectiva de Europa, en realidad, toda esta tierra es de Ucrania, es toda tuya, solo que ahora, lo que originalmente ocupabas, lo tienes que devolverme. Te devuelvo un poco, ¿verdad? Así es como es, no es que diga que te devuelvo un poco de mi tierra rusa para intercambiarla por tu tierra, no es así, sino que he tomado una gran parte, y te devuelvo un pequeño pedazo. ¿Esto? Ya sea desde Ucrania, o desde la perspectiva de Zelensky en Europa, es evidente que considera que esto es, no se puede decir que es lógica de ladrón, al menos es irracional. Y también inaceptable. Así que, ayer, el miércoles, ocurrió algo. El miércoles estuve bastante ocupado en un viaje de negocios, así que no grabé un video. Justo cuando no grabé el video, de repente, Zelensky llegó a Berlín y se reunió con Friedrich Merz y el canciller alemán. Tuvo una conversación. Hace un momento mencioné que la canciller alemana también invitó a varios líderes europeos y junto con Zelensky en Berlín tuvieron una llamada con Trump y luego plantearon las líneas rojas de Europa. A decir verdad, Trump también está dispuesto a aceptarlas, porque Trump ahora está en Alaska hablando. Hace 24 horas, él tampoco tiene idea. ¿Qué es lo que realmente está tramando Putin? ¿Está dispuesto a hacer un acuerdo de paz conmigo? ¿O es solo una trampa para mí? Para ser honesto, la opinión pública en Estados Unidos ahora es bastante complicada. Ahora la división es muy fuerte, la mayoría piensa que esto es una trampa. Entonces, si no decimos que es una trampa, al menos, creo que en la segunda P, en realidad, es Putin quien manipula o mantiene a Trump en juego, ya lo he mencionado varias veces antes y no voy a repetirlo. Este Trump, que viene del mundo de los negocios, no es un espía como Putin. Llegó tan astuto y calculador. Bien, ahora veamos esto. Zelensky llegó a Berlín ayer, después de hablar con Friedrich Merz. Friedrich Merz, el canciller alemán, le presentó claramente a Trump 5 condiciones. La primera condición es que, si se van a llevar a cabo negociaciones de paz,
Ucrania debe participar en la mesa de negociaciones. El segundo punto es que si quieres llevar a cabo otras conversaciones, todas esas conversaciones de paz deben comenzar con la región del este de Ucrania como un punto de partida para las negociaciones. Después hay más puntos, pero quizás no los recuerde todos. Además, en las negociaciones debería considerarse como parte de las garantías de seguridad para Ucrania, una garantía de seguridad. Y, la última, este acuerdo de paz. Es decir, toda la negociación de seguridad, todo el paquete de seguridad, también debería convertirse en una iniciativa transatlántica. Esta garantía de seguridad entre Europa y Estados Unidos es parte de esa seguridad que se construye paso a paso, pero en el núcleo está que Ucrania debe estar en la mesa de negociaciones. Los intereses de Ucrania deben ser garantizados. Desde la perspectiva europea esto no tiene objeciones, porque Europa ahora, incluyendo Alemania, Francia y Reino Unido, actualmente en Kiel Stammer, bajo esta gestión de más de un año, ahora sé que toda la diplomacia también ha mejorado. Esto por supuesto también se alinea con lo que desea Zelensky, así que estos 5 condiciones se acordaron ayer entre Friedrich Merz y Zelensky. Luego, el canciller alemán Friedrich Merz también invitó a varios líderes europeos, habló por teléfono con Zelensky y Trump. Trump también lo sabe muy bien. Y es consciente de algunos de los intereses involucrados, porque, siendo sincero, Trump no tiene idea de si mañana podrá llegar a un acuerdo con Putin. No tiene ninguna certeza al respecto, así que Trump expresó, si mañana Putin está en Alaska y no llega a un acuerdo conmigo, entonces aplicaré sanciones aún más severas. Presión máxima. Ayer, el canciller alemán Friedrich Merz propuso 5 condiciones, que en realidad también son una forma de presión máxima, así que ahora, esta Europa está presionando a Estados Unidos al máximo. Estados Unidos está presionando a Rusia al máximo. En Rusia, actualmente por supuesto, la sociedad rusa y el ambiente de opinión pública no son tan transparentes como en Occidente, según lo que sabemos hasta ahora. La situación interna en Rusia es la siguiente. En cuanto a llegar a un acuerdo con Trump, la gran mayoría de los insiders están en desacuerdo. Porque dentro de Rusia, él está tratando la operación militar especial en Ucrania como una acción patriótica. La está empaquetando de esa manera. Entonces, en ese caso, ¿cómo puedes negociar? Los países occidentales liderados por Estados Unidos han llegado a un acuerdo que perjudica nuestros intereses. Esta es la posición de la gran mayoría de los duros dentro de Rusia. Ellos creen que cualquier intercambio no vale la pena. De todos modos, hay que llevarse todo, aunque a los intermediarios en general les parezca, ya no se trata de intercambiar tierras, sino de devolverle una parte de las tierras que han sido usurpadas. La mayoría simplemente se las han apropiado para sí mismos. Por eso, en realidad, Putin también enfrenta una gran presión interna, así que ahora lo que sigue es ver si Putin tiene una sintonía mental con Trump. Entre los dos líderes fuertes, Putin y Trump, si en el futuro participarán en liderar el mundo, entonces en este primer nivel, deberían tener un entendimiento mutuo sobre qué acciones son apropiadas y cuáles no. Y cuándo avanzar o retroceder. Por eso, esto es lo que veremos mañana. Entonces, los 3 niveles para mañana. El primero, cómo terminar las negociaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania. El segundo, la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por supuesto, en el futuro, las 2 grandes potencias serán las que dominen todo el panorama mundial. Todo está estrechamente conectado. Si no hay un consenso estratégico general, entonces la primera fase, el primer aspecto que discutiremos mañana será bastante difícil. Por eso, muchos expertos, estratégicamente, no tienen muchas expectativas, pero debes tener cuidado. Entre 2 personas hay una reacción química. Esto es igual que entre hombres y mujeres. Entre las personas hay una reacción química. Hay reacción química, muchas cosas se irán detonando poco a poco. Sin reacción química, eso es otro asunto. Eso es una lucha por cada centímetro. Eso es regatear. Así que probablemente les contaré lo que podría suceder mañana. Por supuesto, no puedo predecir el resultado, pero les he explicado un poco el contexto, así como las reacciones químicas detrás de esto, y les he dado una breve explicación. También espero poder discutir con más amigos. Está bien, muchas gracias a todos por su atención. Mañana a la misma hora.